por supuesto a la universidad por esta actividad, por invitarnos como organización sindical a participar de este Congreso Nacional de Ciencias Políticas. La verdad que fue muy interesante la reunión que tuvimos con ellos cuando nos plantearon, y nos pareció muy bueno el hecho de que una organización sindical tenga presencia en un congreso de esta envergadura y de esta calidad, con la capacidad de poder desde la organización sindical dar un planteo, una posición con relación a lo que tiene que ver con el Estado y las políticas públicas y el servicio público en general. Nosotros vemos con mucho agrado que tanto la gente del Congreso Nacional de Ciencias Políticas como la gente de la universidad nos hayan abierto este espacio para poder dar nuestro punto de vista, nuestro posicionamiento y nuestro pensamiento y generar este debate que me parece que es enriquecedor en el marco de este Congreso. También agradecer a los panelistas. La verdad que se nos ocurrió cuando empezamos con la organización, con Omar, de esta actividad, decíamos, es bueno que tengamos un panel no solo de la jerarquía de los panelistas que tenemos hoy, sino además de la amplitud del pensamiento y del trabajo que cada uno puede mostrar en lo que ha sido su trayectoria institucional y política en vínculo con el Estado y en vínculo obviamente con la ciencia política en definitiva. Con lo cual agradecerle a ellos en particular el hecho de que hayan aceptado participar de este evento, de esta actividad y de este panel, compartiendo con nosotros en este momento. Agradecerle a Omar también, por supuesto, porque esto es una actividad que hacemos en conjunto. Cuando se nos planteó a la universidad, dijimos, nos parecía que era un ámbito en el cual teníamos que estar, y lo pensamos juntos desde la Secretaría de Profesionales, y decíamos, es el lugar donde los trabajadores públicos tienen que hacer llegar su voz y llegar sus planteos, porque el debate va a ser enriquecido siempre y cuando los trabajadores tengan un lugar en el cual puedan expresar su posición. Esto para nosotros es estratégico, la capacidad de los trabajadores de participar en la discusión, en la definición de qué Estado queremos y cuáles son las políticas públicas que deben defenderse desde ese Estado. Estamos convencidos que la protección del Estado, la protección del interés público es un principio fundamental de nuestra organización sindical y de los trabajadores en general. Por eso, encarar este panel para nosotros es de vital importancia. El tiempo es tirano, así que vamos a ir. La idea de la organización, les comento un poquito, es que cada uno de los panelistas tengan 20 minutos aproximadamente. Vamos a ser estrictos, yo voy a ser estricto con el control del tiempo, me sabrán disculpar, y cada uno va a exponer su ponencia, y al final vamos a ver si repartimos en un ratito unas hojitas para que ustedes puedan hacer algunas preguntas que les parezca interesantes sobre el panel, y yo me voy a tomar el derecho de poder analizarlas y comentarlas, más que nada para sintetizar y no perder tiempo, porque el tiempo en esto, como les decía al principio, en este tipo de congresos es tirano. Así que vamos a comenzar con Alberto Bonifacio. Él es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador, doctor en Política y Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba, certificado europeo de estudios avanzados de Gobierno y Administración Pública del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset y la Universidad Complutense de Madrid, máster en Alta Dirección Pública, también del mismo instituto. Fue director nacional, tengo un currículum, entre otras cosas, director nacional del Sistema Nacional de Capacitación, del INAP, vicepresidente de la Asociación Argentina de Estudios de Administración Pública, y bueno, todo tuyo. Dale. ¿Querés? Si me das un poco de algo, sí, que bueno, en cualquier momento que lo encajamos. Te dejo el control para la presentación. Gracias. Ok, gracias. Bueno, buenas tardes. Gracias, Omar, por la invitación. Un gusto estar
con ustedes y con los colegas, que en la medida que se fue organizando el panel fuimos sabiendo de dónde venían. La invitación de Omar fue bastante intencional en el sentido de poder presentar a ustedes una iniciativa que está caminando por distintos cursos de la sociedad civil, los espacios académicos de investigación, el funcionariado, las organizaciones de los trabajadores del Estado, orientada a construir consensos que tengan por objetivo la profesionalización de la función pública, entendiendo por profesionalización la institucionalización de unas reglas de juego que tengan que ver con la igualdad de oportunidades para el acceso, el cumplimiento de principios constitucionales y de prácticas que muchas veces están establecidas en los sistemas legales, normativos, de convenio, etcétera, pero que por alguna razón u otra, motivos de necesidad, urgencia o conveniencia, sistemáticamente pueden encontrarse postergados y no plasmar en lo que, y esto es una convicción personal, así como de muchos de los colegas, digamos, con los que esta iniciativa tuvo, en lo que tuvo origen, de la significación en términos de capacidad estatal que tiene la disposición para la operación de las organizaciones públicas y el cometido de sus propósitos y objetivos que tienen que ver con el bienestar de la población del país y demás, el hecho de disponer de competencias y capacidades que a su vez les permitan llevar adelante estos procesos de una manera idónea y razonable, por cierto, en el plano de lo que es el desempeño de las organizaciones, no en el plano de la determinación de políticas y su fijación, para lo cual no tendrían una legitimidad propia en un sistema democrático, pero es algo así como pensar en que un cuerpo profesional de funcionarios, llamando funcionarios a quienes desarrollan las tareas cotidianas de todas las organizaciones públicas, incluso en los niveles directivos o llamados gerenciales y demás, sean producto de un proceso de selección basado en el mérito, en la competencia, la capacidad, en igualdad de oportunidades, entendiendo que el mérito no es un valor absoluto, digamos, pero sí bastante determinante desde la perspectiva de la construcción de capacidad estatal. Pensamos que esto no es patrimonio de un gobierno, sino que es, digamos, un patrimonio como resultado de la sociedad en su conjunto y que muchas veces, digamos, ha tenido avances, progresos, retrocesos también, entendiendo que el Estado es una organización de gran tamaño y complejidad y en consecuencia no apreciamos, digamos, que estos avances, incluso retrocesos, hayan sido parejos, se han dado de distinta manera. Pero sí, en definitiva, partimos de la convicción de los resultados que es posible lograr, y esto tiene mucho sustento en la investigación académica desde hace un par de décadas a esta parte, donde hay una... digamos, donde se puede establecer la existencia de un impacto, un beneficio en términos de crecimiento económico, reducción de la pobreza, control de la corrupción, confianza en el gobierno, mejora en la entrega de servicios, es decir, una serie de factores que están de alguna manera, digamos, suficientemente sustentada su vinculación con el desarrollo de sistemas de carrera basados en principios de profesionalización. El grupo de personas que promovió esto tenía raigambre en unas pocas organizaciones, la Asociación Argentina de Administración Pública, el Centro de Investigación de Administración Pública de la Facultad de Económicas de la UBA, CIPEC, asociaciones profesionales como de administradores gubernamentales, digamos, en la disparada, y después se fueron asociando como capas de cebolla muchas otras organizaciones e instituciones, al punto tal que el documento de base, que como todo documento que contiene la mirada
personas que vienen de distintos lugares de la política, distintos enfoques profesionales, distintas prácticas, etc. Es un documento de mínima, de base, de punto de partida, ¿no es cierto?, para postularlo como argumentos a ser considerados en la construcción de una política de Estado que vaya más allá de los ciclos naturales de los gobiernos en la vida democrática, como un capital propio de la sociedad y del Estado en el país. Entonces ese es un poco, los argumentos, quizá sí vale la pena destacar que el planteo está orientado a problematizar la conveniencia y necesidad de la profesionalización basada en estos pocos principios que luego los voy a mostrar en términos de lo que es el consenso para una función pública profesional para la Argentina del siglo XXI, que así se llama el documento. Históricamente ha sido una cuestión que se ha debatido en determinados nichos del aparato estatal. Por ejemplo, si nos vamos a remitir a la investigación que existe desde los investigadores o la gente que en la academia se dedica al estudio de estas materias, ha habido una excesiva, por facilidad quizá de acceso a los datos, focalización en la esfera del poder ejecutivo y en el ámbito nacional, pero en una medida significativamente mayor en las administraciones públicas provinciales y por mucho menor dedicación como propósito de estudio al desarrollo de los sistemas administrativos en los niveles de gobierno local. Pero al mismo tiempo también esta concentración se ha dado sobre los poderes ejecutivos, cuando los problemas de profesionalización tienen también, en la medida que no se ha desarrollado, una fuerte limitación en los otros poderes del Estado. Y hay otros que se han interesado porque consideran crítico, estratégico y fundamental plantear la profesionalización de la alta dirección pública. Por ejemplo, CIPEC, entre las metas de su propuesta que pone, en sus reuniones anuales, y lo ha hecho ahora en la cena anual con los candidatos, los representantes de distintos partidos políticos, organizaciones sociales, empresarias, etc., como una meta la profesionalización de la alta dirección pública. CIPEC participa de esta iniciativa, pero en ella lo que se ha pensado es en plantear el tema en los distintos niveles de la función pública, en los distintos niveles de gobierno y en los distintos poderes del Estado. Cosa de darle un matiz de utopía, digamos, o de desafío mayor, o en todo caso un llamado de atención respecto de la importancia que tiene considerar los problemas y las consecuencias que limitado progreso en términos de profesionalización de la función pública o de los servicios civiles ha tenido en cuanto a la efectividad y eficacia de las políticas que llevan a cabo los gobiernos. En ese sentido, el documento se ha concentrado en un número limitado de compromisos. La razón de la presentación era para no falsearlos, digamos, mostrarlos y que se vean. El primero de los cuales se titula Cumplir con la Constitución Nacional en el régimen del empleo público. En la Constitución hay dos principios fundamentales que tienen que ver con la idoneidad y por el otro lado con la garantía de la estabilidad en el empleo público, y muchas veces lo que tenemos es el ingreso de personas en las distintas administraciones, de los distintos poderes y niveles de gobierno, que por razones que se esgrimen como de necesidad, urgencia, perentoriedad, etcétera, que a veces pueden tener su justificación, que apelan a mecanismos de acceso al empleo público para luego dejar como latente por la precariedad de las relaciones laborales la estabilidad en el empleo, ¿no? Recientemente he visto notas, no
voy a hacer alusión puntual, pero no tendría problema en hacerlo, de leyes de legislaturas de provincias para incorporación a la planta del personal permanente de los contratados. Las he rastreado en el tiempo en un caso y he encontrado que estas se han reiterado en distintas oportunidades, sobre todo en periodos de fines de mandato. Y por otra parte, la legislación lo que establece es que el acceso es por concurso y no hay ningún dato sobre los concursos que se hicieron. O sea, hay mecanismos de contratación, empleo, digamos, con relaciones laborales inestables, y luego incorporación a la planta permanente. Pero bueno, la idea es eso, que existe un compromiso de las distintas fuerzas políticas y avalado por distintas organizaciones de la sociedad civil de todo tenor, que digamos, concerten esta idea de que el acceso a la función pública esté dado a través de concursos abiertos y transparentes, terminando con regímenes de estabilidad por adhesión política, amiguismo, nepotismo, corporativismo o tantas otras desvíos que en esta materia existen. El segundo, construir un servicio profesional de carrera basados en la acreditación de la idoneidad y en el buen desempeño de los funcionarios al servicio de la sociedad, o sea, como también para darle a los trabajadores que acceden por esta vía una garantía de estabilidad en sus empleos y de reconocimiento de su contribución en el desarrollo de las políticas que son promovidas por los gobiernos. La planificación estratégica con sustentabilidad financiera de los planteles de personal permanentemente son motivo de las noticias y de la información, algunas de las que ejemplifiqué, algunos perciben como que lo que es necesario es ampliar la capacidad de intervención estatal mediante la creación de nuevas organizaciones y la incorporación de más personas, y después el péndulo va hacia el otro lado y se plantea como crítico el problema fiscal, la necesidad de reducir las dotaciones, etc. Y no termina de haber una verdadera política con visión estratégica para conformar el servicio civil de manera sustentable en el tiempo y responsable desde el punto de vista del impacto que tiene en la disponibilidad de los recursos fiscales. El cuarto compromiso consiste en institucionalizar un régimen del funcionariado civil superior. Eso que la Carta Iberoamericana de la Función Pública ubica como bisagra entre la dirección política del Estado, aquellos puestos de libre designación, que por cierto en nuestra estructura institucional son bastante numerosos, y los administradores públicos, los que llevan los asuntos de la operación administrativa de manera cotidiana. Este punto ha sido en el tiempo motivo de colonización, de ocupación, y muchas veces existiendo reglas de juego que hacen a procesos de selección y de concurso, se las evita a través de mecanismos de provisoriedad hasta que se concurse, ¿no? Yo soy un ejemplo de eso, 10 años director sin concurso, con renovación periódica en una misma posición del puesto, ¿no? Entonces, terminar con eso y establecer unas reglas de juego claras, que el consenso no dice ninguna, ni cuáles ni cómo, digamos, sino lo que dice este es un tema que tiene que ser debatido y acordado, y fijarse que las personas que tienen este rol de articulación y de dirección de las organizaciones hayan llegado a esos puestos con base incluso de lo que la misma normativa en el caso de la Administración Nacional establece hoy, que es a través de procesos de concurso, ¿no? El quinto punto, cumplir los principios de empleo digno y decente, que es un mandato, una iniciativa, un principio de política promovido por la Organización Internacional del Trabajo, y que muchas veces se ha visto vulnerado a través de formas de contratación precaria o subcontratación laboral abierta o encubierta, ¿no? La idea de terminar con este tema de estas vías de ingreso que le dan digamos, vinculación laboral absolutamente precaria a los trabajadores, respetando esos principios. Un llamado a hacer inversión en la capacitación y en la actualización tecnológica,
comprometiéndose con la formación continua, el desarrollo de las competencias de las personas, su fortalecimiento en los principios de la profesionalización y la ética pública, para tener una administración pública acorde con los desafíos que se presentan a los gobiernos democráticos de nuestro tiempo. Y finalmente, de lo que habla el consenso como compromiso, es jerarquizar y fortalecer a los órganos a cargo de la gestión de las políticas de función pública para que los mismos sean profesionalmente gestionados, ¿sí? Esto es de alguna manera como que una política sobre el empleo público con un encuadre estratégico y sustentabilidad en el tiempo requiere, esto también está presente en la Carta Iberoamericana de la Función Pública, requiere de unas organizaciones responsables de la gestión del empleo público altamente profesionalizadas y competentes. Básicamente esto es la idea. Ahí hay una referencia a un sitio en internet que es un blog donde está el texto de la carta. Los firmantes hasta la actualidad, si ustedes ingresan en él, van a ver que hay personas de todos los colores, en el sentido de que la iniciativa, digamos, logró una adhesión muy amplia. Y en este momento estamos ya desde hace un tiempo trabajando y tratando de ir par y paso, digamos, para no adelantar ni quedar comprometidos con un sector en particular, con los equipos de los candidatos en su mayor proximidad, para que estos temas puedan ser parte de su agenda, puedan ser considerados en la próxima etapa de gobierno por cualquiera de ellos. E incluso hay casos donde ya podrían ustedes reconocer que en las plataformas se han incorporado algunos de los enunciados de estos consensos. Somos optimistas, algunos dicen quizá estas cosas no han prosperado en el país porque no estamos en condiciones, o la cultura burocrática, política, social, administrativa es muy resistente a este tipo de situaciones, pero efectivamente tenemos ejemplos en la historia, en la administración nacional, donde el servicio exterior en su momento de la nación, el cuerpo de administradores gubernamentales, la carrera administrativa desde principios de los 90, se inspiraron fuertemente en principios de profesionalización. Pero podríamos reconocer en estos momentos fuerte sustento en algún tipo de coalición que les dio viabilidad, de alguna manera más directa. Nosotros hemos vivido el desarrollo del Sistema Nacional de la Profesión Administrativa, y verdaderamente ahí había un contexto con actores de la sociedad civil, de grupos económicos, del sector académico y de la política, en lo que Sabaté llama una coalición promotora, que tiene que contener a sectores muy diversos como para hacer posible este tipo de transformación. En la mirada optimista, estos quizás son cambios complejos, llevan tiempo, los progresos son muy lentos, pero ha habido avances, hay un efecto umbral, digamos, que está alcanzado y que se pueden ver muchos indicios en esta dirección. Pero nunca va a estar de más alentarlo, soplar la vela para que la nave se mueva y propiciar, digamos, que este tipo de coaliciones le pueda dar viabilidad a un proyecto de esta naturaleza, convencidos del impacto significativo que va a tener en varios órdenes de la vida pública, como, digamos, no es la solución de todos los problemas, pero creemos que sí tiene una significación suficiente como para alentar a la materialización de una política de Estado sobre la base de algunos principios, y que haya un acuerdo entre las fuerzas sociales y políticas para lograr avanzar en el tiempo, aunque sea gradualmente, en este propósito. Bueno, esta es la idea o el panorama. Gracias. Bueno, ahí repartimos un papel, una pirómetro. Yo lo que les pediría que antes de que termine Omar la ponencia, nos vayan pasando algunas preguntas que tengan para hacerle a los panelistas, así yo también tengo tiempo para verlas y poder hacerlas una vez que termine
la exposición nomás. Gracias, Alberto, por la presentación. Bueno, va a seguir Eric Calcaño, que es licenciado en Sociología de la Universidad de París, René Descartes, diplomado de la École Nationale d'Administration, Francia, no hablo francés. Ha sido, bueno, todavía ha sido embajador, senador y diputado nacional, y actualmente es prosecretario parlamentario del Honorable Senado de la Nación. Eric, gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias a la invitación a la Sociedad Argentina Ciencias Políticas, a UPCN, esta cuestión de mezclar trabajadores con dirigentes políticos es más que importante y esperemos que prospere en el tiempo. Bueno, siguiendo un poco la idea, las ideas expuestas acerca de profesionalización, yo les voy a tratar de comentar un caso que viví de adentro, que fue precisamente el de la Escuela Nacional de Administración de Francia. Escuela muy prestigiosa y, por supuesto, todos los franceses paradigmáticos. Y ahora que vamos a un acuerdo con la Unión Europea, donde digan qué idioma quiere aprender como cipayo, pongan francés. Yo creo en la voluntad política, por eso soy peronista. Entonces, la voluntad política y la creación de la Escuela Nacional de Administración de Francia se debió a que durante la Segunda Guerra Mundial la función pública francesa colaboró masivamente con los animales. De hecho, cuando la ocupación nazi pidió que lo remitieran los judíos, se refería a los judíos adultos, varones mayores, y la policía francesa les mandó todas las familias. Los alemanes, como todo imperio dominador, se preguntaban por qué los cipayos son tan complacientes y me causan problemas. Pero bueno, así fue. El general de Gaulle, cuando asume el poder en 1945, dice: ¿qué hago con el Estado? Dice, en sus memorias se dice: sin Estado no habría Francia, pone el compañero de Gaulle. ¿Y cómo hago para manejar el Estado? Un país devastado, todo roto y encima una función pública altamente bajo sospecha. Así que se crea la Escuela Nacional de Administración, que cuenta con 2 años de estudios. El primer año es un año de pasantías. Una pasantía en un gobierno administrativo de una provincia, puede ser una prefectura, puede ser una embajada en el exterior, y los otros 6 meses en una empresa privada o pública, no importa. Pero pusieron este año de pasantías en 1945 porque no sabían cuál iba a ser el plan de estudios todavía. Es decir, notemos que en ese pueblo cartesiano, si los hay, primero había que resolver el problema. Bueno, ¿qué plan de estudio hacemos? Bueno, no se mandaron pasantía primero, que no jodan. Y después vienen y hacen y estudian. Y desde el principio la ENA lo que se planteó como una escuela de aplicación. Ahí no se va a aprender, ahí se va a aprender a aplicar. Es una escuela de práctica política. Donde los profesores o los docentes no son profesores o docentes, sino que son los ministros, los embajadores, los dueños de empresas, el primer ministro, de hecho depende de la escuela del primer ministro de Francia. Es decir que las conferencias que se dan, los cursos que se dan a cargo de personas que tuvieron o tienen una responsabilidad concreta. Y una vez más, o de repente puede venir un gran universitario, vestido de Raymond Aron en otras épocas, a hablar de política internacional o de marxismo, de ese tipo de cosas. Y después los exámenes, entonces llegan estos muchachos que fueron a la pasantía al cabo del año y bueno, ¿quiénes eran? Sobre todo eran los franceses que habían resistido a la ocupación alemana y entonces ya tenían un determinado compromiso político. Podían ser demócratas cristianos, socialistas, comunistas, radicales, franceses. Y bueno, al cabo de ese año sale la primera promoción, que siempre fue más o menos de 100 alumnos. Y a esa primera promoción se le ofrece al primero las 100 mejores vacantes de la administración pública francesa de ese año. Entonces el tipo elige. Y al segundo, al 29, etcétera, 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 y el último, bueno. Y ahí va desde el Consejo de Estado, que viene a ser una especie de Corte Suprema
administrativa, todo lo que es el fuero contencioso administrativo en Francia, la inspección de finanzas, que viene a ser el control de todas las finanzas públicas, el Tribunal de Cuentas, que viene a ser como el Tribunal de Cuentas, y después vino Relaciones Exteriores, el cuerpo prefectoral, porque Francia es un país unitario, así que las provincias estarán gobernadas por un gobernador electo y por un prefecto, que viene a ser el gobernador administrativo enviado, nombrado por el Poder Ejecutivo central, digamos. Inspección del trabajo, bueno, son todas las vacantes, tesorero de una provincia, y después hay un plan de carrera que uno puede ir, puede hacer una movilidad interna, etcétera, etcétera. Los exámenes son todos aplicaciones prácticas. A uno le dan un acto así de documentos, y en un examen de 4 horas tiene que hacer una nota para el ministro de Agricultura explicando por qué un acuerdo con el Mercosur en materia agrícola es catastrófico para Francia. Y del enorme acto de documentos hay muy pocos que sirven realmente. Entonces el laburo que tiene que hacer la persona que está haciendo el examen es distinguir rápidamente lo esencial del accesorio. ¿Cuáles son los documentos importantes? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Otro examen puede hacer también con un masacote de documentos, ¿qué soluciones para la seguridad social? Entonces también hay que trabajar, hay que ver el asunto. ¿Qué tarifa eléctrica? Es otro tema de actualidad. Y después hay muchas simulaciones. Los negociadores europeos franceses venían y daban clase y cada uno tenía que representar un país sobre un tema del momento. Por ahí en esa época era la tasa sobre el dióxido de carbono. Entonces Francia sí quería la tasa sobre el dióxido de carbono porque su energía es sobre todo nuclear. Alemania no quería saber nada, quería que porque tenía mucho carbón en ese momento. Entonces siempre hay una puesta en situación. Y lo que se evalúa en ese momento es la capacidad que la persona tiene. No nos ilusionemos tanto. Bueno, con el tiempo, por suerte, había 100 alumnos franceses y admitían 40 extranjeros. Así que yo fui por el cupo de extranjeros. Y en los 100 franceses, 50 tienen que tener estudios de grado y ser menores de 25 años, creo que era. Pero tenían que tener estudios de grado. Y la otra mitad no necesitaban diploma, tenían que justificar 8 años de administración pública. Con lo cual, para los trabajadores del Estado, era muy interesante prepararse para ese examen, porque podían acceder a puestos de dirección del Estado. De hecho, a mí me tocó hacer mi pasantía en la prefectura de Grenoble y mi jefe era un señor que era un empleado público que simplemente se preparó y pasó los exámenes. Y el señor era el jefe de gabinete del prefecto. Y bueno, en la pasantía, además uno tiene que ir a atender una ventanilla, tiene que salir con la policía de noche, recorrer las cosas, preparar visitas, hacer más o menos las tareas que implica la cuestión del Estado. El examen de ingreso es muy divertido, es una de las grandes cosas que los franceses aprecian particularmente, por el tipo de preguntas. Porque bueno, uno tiene que pasar un montón de exámenes escritos, historia, geografía, pero el último es un oral. Y en el oral puede estar un jugador de fútbol, un profesor, el director de la escuela, pero las preguntas pueden variar mucho. A Françoise Chanternavor, una escritora, le preguntaron: ¿qué es el amor, señorita? Y dijo: el amor es un río que hace frontera entre la Unión Soviética y China. Cosa que es cierto, hay un río que se llama Amor. Entonces el amor es un río, Papú. Entonces ahí lo que se mide es la capacidad de respuesta y por ejemplo, a un ingeniero eléctrico le preguntó uno de los tipos ¿quién dijo del Estado son los soviets más la electricidad? Lenin. Y no lo sabía, bueno, fuera. Pero se mide, tener la capacidad de respuesta porque cuando uno está en el Estado también uno está con muchas tensiones y con muchas presiones. Sobre todo, cuanto más alto está, más lindo es. Y también es más riesgoso, ¿no? Porque hay presiones, intereses, se cruzan un montón de cosas. Entonces también distinguir el interés nacional por sobre los intereses parciales es una cosa que hay que hacer no ya en un examen, en una escuela extranjera, miles de kilómetros, sino todos los días en la función que cada uno tiene. La cuestión es que yo celebro que haya una escuela
política y gobierno, aquí, porque es fundamental entrenarnos. ¿Por qué en general la derecha gobierna, o los ricos gobiernan mejor que los pobres? Iba a ser derecha e izquierda, pero no funciona porque hay pobres de derecha y ricos de izquierda. No, ricos de izquierda no hay. Entonces, pero soy pobres de derecha, cuidado. Entonces, el tema es que las personas que en general vienen de hogares de mayores ingresos tienen mayor acceso al conocimiento. El tema es que cuanto más alto es el diploma que se obtiene en la carrera universitaria, más pudiente es el hogar donde se viene. Entonces, ahí también hay una cuestión de reproducción, que justamente una de las características del sindicalismo argentino es la capacitación y la posibilidad de llegar efectivamente a puestos de poder, que es lo que hizo Perón cuando mandaba agregados obreros a las embajadas, embajadores obreros, etc. Entonces, el punto está en que si la gente que está formada en la empresa, que viene de la empresa y que sabe manejar organizaciones, ocupa lugares del Estado, no solo hace los desastres o los aciertos, Dios dirá, de lo que puede significar este gobierno que estamos viviendo, sino que ellos ya han tenido una experiencia con la práctica de la cual en general carecen los peronistas, digo, los sectores populares. Es lo mismo. Entonces, sobre esa base, es absolutamente fundamental que en las universidades, que en los sindicatos, nosotros aprendamos cómo se maneja el Estado. Para eso traje aquí un libro que sale más que $2.000, que se llama Manual del Estado, y práctica de la política, pueden conseguirlo, que escribí con mi padre y con mi hermano. Es un manual que tiene una primera parte que dice qué es el Estado, tiene una segunda parte que dice para qué sirve el Estado, y tiene una tercera parte que es el Estado del futuro o el futuro del Estado. Mejor dicho, el futuro del Estado es qué pasa si sigue el neoliberalismo tal como lo conocemos, y ahí vamos a morir todos. En serio. O el futuro del Estado, que se dividiría en tres. El Estado de Derecho, que es absolutamente fundamental, ¿no? Se habla acá de Constitución Nacional y eso es imprescindible. El Estado de Bienestar y el Estado Federal. Ahora, el Estado Federal para Argentina, para Francia, evidentemente, ellos son de tradición unitaria, es otra cosa, hicieron esa escuela de gobierno que responde a sus necesidades. No cedamos ante el espejismo de algunos bien pensantes y bien intencionados que piensan que no, vamos a hacer Australia y vamos a traer la legislación suiza y vamos a poner la escuela de administración francesa. Al final eso no funciona. Nosotros tenemos que buscar nuestro propio camino, inspirándonos en todas las experiencias internacionales que haya, pero recordando, en el caso del análisis de la Escuela Nacional de Administración, que nació por voluntad política y que es una escuela esencialmente política destinada a manejar el Estado, que es política. El Estado es el envoltorio, si se quiere, decía Sampaio, de la sociedad civil. Nosotros ese Estado tenemos que saber regularlo. El Estado no es el mercado, el Estado no puede subsumir a la sociedad civil tiene que estar ahí. Es absolutamente fundamental y está en la Constitución el rol de los partidos políticos, por eso también se le da plata a los partidos políticos para que se capaciten. La gente que hay en la Escuela Nacional de Administración en general van de tipos de... hay gente de los parámetros políticos franceses, hay tipos de la derecha nacional, de la derecha liberal, tipos de centro, social cristianos, socialdemócratas, socialistas y comunistas. De extrema derecha no hay nunca. Pero todos con la convicción de que el Estado es algo importante para Francia. Y la enseñanza que deja eso es que si nosotros no nos formamos nosotros mismos, pues banquémonos el gobierno de CEOs que no entiendan la más remota idea de qué es el Estado y para qué sirve. Si nos remontamos a ese significado, página 40 y tantos del manual, saquen una hoja, es el Estado el instrumento que nos tiene que permitir el bien común. Después diferimos todos acerca de lo que nos parece el bien común, pero esa es la discusión política que tenemos que dar y ver qué pasa en las urnas. Pero si no, nosotros no tenemos instrumentos, no tenemos los grandes medios de comunicación, no tenemos los proveedores de internet, no tenemos, quizás acá ya sí, personas que sí, pero no tenemos grandes extensiones de campo. Por lo tanto, el Estado y la conquista del Estado es absolutamente fundamental para nosotros para llevar adelante un proyecto nacional. ¿Cuánto tiempo me queda, doctor? Sí, sí. Bueno. Francis Fukuyama dijo la historia terminó. No, lo que termina es la geografía, o lo que intenta que se termine la geografía.
Es decir, hoy todo lo lejano está cercano y todo lo cercano lejano, siendo una paradoja, ¿no? Gracias a internet y los telefonitos y esas cosas. Luego, todos tenemos diferentes marcas de teléfono, todos podemos ir a ver los sitios que más nos gustan, pero son muy pocos los proveedores. Es decir, hay un caño en el cual al final se carteliza la producción de contenidos y se dice, esto se puede ver, esto no. Esa fascinación por la Big Data. Esta idea duranbarbística de ahora todos son iguales gracias al smartphone, entonces podemos liquidar todos los cuerpos intermediarios. Cuerpos intermediarios tales como partidos políticos, sindicatos, asociaciones de fomento, clubes de barrio, para que todo sea líquido, no en el sentido de Bauman, sino hacerlo liquidez, convertirlo en dinero. Dinero que se desterritorializa y sale. ¿Qué hace el gobierno actual? El gobierno actual liquida partes del Estado, no las cierra, no da más presupuesto, no nombra reemplazantes, y viene una consultora de un amigo a hacer un trabajo. Entonces hay funciones, y eso lo llaman gobernanza. Hay muchos organismos internacionales que hablan de la buena gobernanza, y la gobernanza muchas veces es nada más que la cuestión de despolitizar el Estado. Es decir, no hay más una cuestión política, sino que hay buenas prácticas que tienen que ser definidas por organizaciones internacionales que tienen que incorporarse a los textos legislativos. Lo vivimos en el Senado, cuando fue esta cosa de los PPP, un invento siniestro. No, pero las buenas prácticas internacionales dicen que cuando en Inglaterra se estaba publicando un informe diciendo que fue una catástrofe para el fisco inglés esos programas de participación pública y privada, vos quedate con las pérdidas, yo con los beneficios. Si por lo menos decime que me querés. Capitalismo con rostro humano. Entonces vienen con esa legitimidad que se da, que después de tanto machacar y tanto machacar lo logran imponer, evacúan la discusión política, los argumentos, la persuasión. Perón decía que lo más importante es persuadir, que la justicia y la verdad son del orden de la persuasión, y establecen un parámetro que hay que llegar ahí. Entonces hay que buscar el mejor gerente que nos lleve a ese lugar. Y las cosas ya no se discuten. Pero fíjense, nos dicen que la soberanía es cosa del pasado. Vayan a decírselo a Estados Unidos, que es cosa del pasado. La soberanía quizás sea un atributo de los países poderosos. Bueno, tenemos que ser un país poderoso, al menos para tener soberanía. Yo ya pensaba ir terminando, pero les dejo así. Para que duerman mal, para que duerman mal y tengan horribles pesadillas en las cuales hay gobiernos deseos infinitos que se van repitiendo por la capacidad que tenemos los peronistas para tomar el poder. Los vencimientos de capital de la deuda de la administración central, sin reestructuración, lo que tiene que pagar Argentina al día de hoy. Este es un problema político. Este es un examen de la Escuela Nacional de Administración. Con los proyectos grandotes, después te dicen, bueno, a ver, acá están los vencimientos. No están incluidos la deuda reestructurada bajo nuestros gobiernos, del 2005 al 2010. Entonces hay que pagarlos. Reestructuramos, está todo bien. El año que viene hay que pagar 29.064 millones de dólares. En el 2021, 23.639. En el 2022, 34.812. En el 2023, 32.729 millones. Bueno, es imposible. Vamos a hacer un poquito de reestructuración, son buenos. Bien, en el 2021 podemos llegar a pagar 5.700, pero en el 2022, 22.000, en el 2023, 25.000. Bueno, vamos a ver que si nos va un poquito mejor en la negociación. En el 2021 5.000, 22.000, 24.000, ya directamente si nos dan un stand-by muy generoso nuestros amigos del Fondo Monetario, entonces todo va más o menos bien hasta 2026 que se va a pagar 31.000. Y si pide un préstamo con facilidades extendidas al Fondo Monetario, que es el nec plus ultra de las condicionalidades, hay que empezar a pagar 17.000, 19.000, 16.000 a partir del 2027. Es decir, que la cuestión, por último, no es saber si vamos a una crisis de deuda o no, sino qué va a pasar con la crisis de deuda, cuáles serán las consecuencias políticas y cómo trataremos de salir de eso. Por el resto, también, porque si tienen sueños más lindos, les recuerdo que el tratado que se está haciendo con la Unión Europea implica una profunda reestructuración del Estado argentino. Así que hay cosas que no van a existir más y hay cosas que sí van a existir. Y que es lo más que se parece ese acuerdo a los tratados de libre navegación de los ríos del siglo pasado, del siglo antepasado, que decían que los ingleses podían navegar el Paraná y nosotros podíamos navegar el Támesis, pero nosotros no teníamos barcos.
Así que bueno, queridos amigos, los aliento a seguir la escuela de gobierno, a aprender cómo se maneja el Estado, porque después de todo, a eso vinimos. Gracias. Ya algunos vi escribiendo, insisto, preparen las preguntas o para poder enriquecernos un poquito más con todo lo que ellos le están comentando en el panel. Bueno, sigue mi amigo Gustavo, que es un gran amigo, lástima que es de River, pero bueno, es lo que hay. Politólogo, recibido del USAL, máster de Recursos Humanos de la Flaxo, expresidente del Banco Provincia, actualmente director de M&R Asociados. Y bueno, a pesar de ser de River, algunos de acá van a acompañarte en ese sentimiento. Bueno, todo tuyo. Gracias por esto. Muchas gracias. Deduzco que no sos de River. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de enganchar con algunos de los conceptos que se han manejado aquí y quizás acoplar con algunos temas que ha abordado Eric. Antes de entrar acá, me gusta Borges, además de ser hincha de River. Me gusta mucho Borges. Por motivos que voy a explicar ahora, además que porque escribía muy bien. Borges dice que su mejor cuento es El Sur. Yo coincido con eso. Es un enorme cuento que los que lo hayan leído quizás puedan dar fe de eso. Y es un enorme cuento porque Borges no era solamente un escritor, sino, de alguna manera, eso le gustaba decir a Ricardo Piglia, fue el último intelectual de derecha que tuvo la Argentina, y a mi criterio el mejor también en eso. El más lúcido de todos los intelectuales de derecha que tuvo la Argentina. En ese cuento, que es un cuento autobiográfico, está hablando de él, el protagonista se llama Juan Dalman, y es nieto de un Dalman, no da muchas precisiones, dice por el cual corría en su vena sangre germánica, y de un tal Francisco Flores. Era la vida de Borges. Borges, por parte de la madre, era Acevedo, provenían de la familia Giola, provenían de los Saedo, del coronel Suárez, de la Prida, a quien Borges le dedica ese hermoso poema Conjetural, que es otra obra extraordinaria. Y por parte paterna tenía una abuela inglesa. Y cuando avanza en el cuento El Sur, Borges dice que el protagonista vivía bajo la discordia de sus dos linajes. Y a mí me parece una figura poderosísima, no solo en lo literario, sino también en lo político. Porque nosotros vivimos en la discordia entre dos linajes, en la tensión, en el estrés de dos linajes. A algunos les gusta decir, podría ser una discusión, además el ámbito sería doblemente apropiado, que los partidos políticos no existen, etc. Sí que existen. Digamos, es cierto que no bajo la misma conformación del siglo XX en el siglo XXI, pero diría que más importante respecto de la existencia de esos partidos, me parece importante ver en esta coyuntura que estamos viviendo, la coyuntura electoral, la presencia de dos culturas muy delimitadas. Hay dos culturas muy firmes en la Argentina, que dialogan, pelean, compiten, debaten, con las características del caso, y que tienen rangos bastante definidos. Hay una cultura política que, por ejemplo, por tomar desordenadamente temas, entiende que la apertura comercial o el libre comercio, tanto fronteras adentro como fronteras afuera, es un hecho virtuoso en sí mismo. Digo, esto lo hemos visto en las últimas semanas a partir del anuncio de la posibilidad de firmar un acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Y algunos
subgrupos dentro de esa casa cultural inmediatamente están de acuerdo con eso por el solo enunciado. Porque si es un acuerdo de libre comercio, es bueno. Y hay otra casa cultural que tiene reparos respecto de eso y hasta una posición de decir, mira, a lo mejor estamos tanto fronteras adentro como fronteras afuera, más amigos del comercio administrado, por ponerle algún tipo de nombre, o por lo menos de ser cuidadosos y de tener en cuenta el cuidado que, por ejemplo, otros, acá Eric hacía la referencia inmediata, por ejemplo, del Estado francés, que dijo, guarda, nosotros no estamos en sectores agropecuarios, que serían las pymes industriales nuestras, por hacer un paralelismo muy a trazo grueso. Y digo, bueno, che, está bárbaro esto, pero guarda porque, digamos, una de las funciones del Estado es cuidar a los que están bajo su soberanía. Protegerlos. El imperio supone, el imperio del Estado me refiero, supone esa responsabilidad primaria, cuidar los propios. Entonces, por poner un punto de diferencia, podría estar con la forma en la que uno se inserta en el mundo y también, por supuesto, que está inextricablemente unida con la forma que uno, desde ese punto de vista, se organiza fronteras adentro. Pero también con la visualización misma del Estado ya en un sentido vital, como es, por ejemplo, el cobro de impuestos. Hay un sector de la sociedad, hay una parte de la cultura política de nuestra sociedad que tiende a ver al Estado como un problema. La primera percepción del Estado es que el Estado es un problema. Y de ahí se desprende otra percepción que surge de aquellos que se autodescriben como pagadores netos de impuestos. Dicen, nosotros pagamos más de lo que recibimos, sacamos mucho menos de lo que nos corresponde y por lo tanto esto está mal. Y hay otra percepción que ve al Estado como una solución y que justamente hace un énfasis positivo en ese carácter redistributivo que tiene el Estado de tomar el excedente de unos y volcarlo hacia otro lugar. Las discusiones de esto son, los ejemplos que uno puede dar son infinitos. Digo, así como los europeos y particularmente los franceses protegen a su agro, que sería su sector, vamos a decirlo así, ineficiente respecto de los agricultores nuestros, de los productores nuestros, bueno, nosotros hacemos lo mismo con aquellos que son más vulnerables en el circuito internacional, digamos, ¿no? Justamente para protegerlo y para considerar elementos adicionales que ayuden a trascender la confusión de las reglas económicas del mercado como sinónimo de una sociedad de mercado, que no es lo mismo. No es lo mismo que una sociedad tenga una economía que responda a determinadas pautas del mercado a que asuma que es una sociedad de mercado porque todos los relacionamientos están vinculados con eso. Digo, la típica impugnación del que dice la política, yo te pago los impuestos, vos tenés que hacer. No es la relación primaria entre un representante y un ciudadano el hecho de plantear. Bueno, ahí hay toda una definición filosófica. En vez de visualizarse como un ciudadano respecto de un representante, se ve como un pagador de impuestos frente a un empleado. Uno puede decir, bueno, hay una relación que involucra, por supuesto, que ese representante cobra el erario público, pero no es la relación primera y principal. Porque obviamente uno privilegia la dimensión política de esa relación. El hecho de vivir en una democracia, etc. Que también, por supuesto, uno admite, vivir en una democracia cuesta plata también. Pero no es la primera aproximación que uno hace. Eso es lo que pasa, que en realidad responde a una visión bastante simplista, a un sesgo que solo ve contribuyentes y eficiencia económica. Entonces, pero digo, son culturas, no me quiero desviar mucho de esto, son culturas políticas muy delimitadas, muy claras, independientemente de que no estén reflejadas, o como pasaba antes
en nuestro país, habría que definir cuándo era ese antes, o como pasa en otras naciones donde a lo mejor tienen mucho más esquematizado un partido socialdemócrata, que sería la centroizquierda, y un partido, no sé, popular, lo que fuere, como se llamara, social cristiano, demócrata cristiano, etcétera, que representara a la derecha. Eso en nuestra Argentina tiene otras conformaciones y otros rótulos. Y en este contexto del siglo XXI que nos toca transitar, acá voy a recuperar un concepto que se citó por aquí, asume el criterio, yo diría, de coaliciones líquidas, en el sentido de que estos sectores agrupan distintos representantes, distintos partidos, algunos con más entidad, otras con menos, que son las coaliciones que se han armado en esta coyuntura específica para competir, pero que tienen esta identidad que es relativamente clara, aunque formalmente nos cueste decir, bueno, de hecho hemos visto, digamos, distintos movimientos, por ejemplo, tomar que haya peronistas del lado de la coalición oficialista no supone que la esencia del peronismo responda a esa orientación. Digamos, en ese sentido, me parece que el peronismo como sujeto sociológico, político, económico, a ver, tengo que usar una cartografía que a lo mejor no es la idea, pero diría, es como de centroizquierda en el sentido más vulgar del término. Digo, defiende determinada matriz conceptual independientemente de que algunos de sus protagonistas puedan, digamos, cambiar de idea, lo cual es absolutamente lícito y lógico, digamos. Y me parece que el punto es que estos linajes en pugna discuten sobre todo, y también, por supuesto, discuten sobre el Estado y sobre el rol y la responsabilidad que tiene el Estado y sobre los compromisos que el Estado asume que tiene que enfrentar, gane quien gane el 10 de diciembre. Porque aquí Eric ha hecho una referencia que es ineludible sobre la Argentina, gane quien gane, pesa una responsabilidad de asumir. Yo tengo algunos números que quizás son más pesimistas que los de él, pero son aproximadamente en 4 años 170.000 millones de dólares. Numerito. Y como toda deuda, supone decir, bueno, ¿de dónde se nutren los recursos para hacerle frente a eso? Y eso involucra una discusión que es eminentemente política. Es eminentemente política. ¿Quién pone cuánto y cómo? Eso no es una discusión técnica. Primero es una discusión política, como todas las serias discusiones que uno toma en la vida. Uno tiene un marco conceptual. Uno tiene una totalidad en la cabeza. Cuando nos dicen, no, porque las ideologías no existen, es decir, el pensamiento posmoderno dice, bueno, no, ahora las totalidades ya no están más, todo está fragmentado. Fragmentado. Tienes que vivir. Si vos tomaras la realidad cotidiana como un hecho fragmentado, no te podría tomar el 60. Si no sabés que va de ti la Constitución, ¿cómo haces para decir, no, yo necesito ir y bajarme en Palermo? Vos necesitas fabricar una totalidad. Y después de esa totalidad que vos construiste, que por supuesto tiene algo de ficcional, pero ahí hay un filósofo francés importante que decía Paul Valéry, que decía, no se gobierna solo con coerción, se gobierna también con fuerzas ficticias. Y esas fuerzas ficticias, llamalas ideología, llamalas marco conceptual, llamalas lo que quieras, pero las precisás porque suponen una serie de valores, de intereses, etcétera, que subyacen sobre todas las construcciones en las que nosotros participamos. Cuando uno ve la matriz sociodemográfica del voto de uno y de otro sector, vení y contame que no existen más los intereses o las clases sociales. Claro, mira qué casualidad. Todos los que están de la mitad de la tabla para abajo están en un lugar y los que están de la mitad de la tabla para arriba en otro. Estoy simplificando, no quiere decir que esto es así, pero lo que digo es, vos tomás por edad, por condición socioeconómica y por nivel educativo, y eso lo tenés muy distribuido claramente. Muy claramente distribuido.
A ver, no es casual que la fuerza del peronismo esté en los conurbanos, de peronismo, de frente de todo, llámenlo como quieran, pero más o menos creo que nos entendemos, que estén los conurbanos. Y que los actores centrales de Juntos por el Cambio estén a lo mejor en lo que se llama zona núcleo en determinados niveles y actividades. No estoy señalando con esto nada pecaminoso, estoy diciendo sencillamente responde a determinados intereses, a determinadas concepciones. Hay algo que quiero retomar, que no se me escape. Yo dije que citando a Piglia, que Borges era el último gran intelectual de derecha, por muchos motivos. Uno de ellos es porque explicó hace ya más de 70 años, muy lúcidamente, como le gustaba escribir a él, en esa prosa concentrada, que a mí es lo que más me gusta. Borges no tiene ningún cuento mayor a los 8 o 10 páginas, y tiene ensayos de 1,5 páginas y te dice todo. Yo les recomiendo 1,5 páginas del año 1946, que se llama Nuestro pobre individualismo, que está publicado en Otras Inquisiciones, un libro de 1952. En ese texto de 1946, fíjense qué año, Borges hace la defensa de un severo estado mínimo que coincida con lo que él entiende debiera ser un individualismo virtuoso que se oponga a las referencias estatales, totalitarias, etc. Yo no estoy de acuerdo con eso, pero está muy lúcidamente explicado. Muy lúcidamente explicado. Porque parte de la idea de privilegiar el individuo, de entender que el Estado tiene que ser severo y mínimo, y eso es lo que creen muchos en Argentina. Y no está mal que lo crean, lo que está mal es no discutirlo. Particularmente yo creo que ese severo estado mínimo era en ese entonces y es ahora absolutamente de imposible realización. Porque en el mundo cada vez el Estado está más presente en todo punto de vista. A ver, si la implosión de los llamados socialismos reales en 1989 nos llevó a la conclusión de que no había Estado sin mercado, y está bien, el socialismo centralmente planificado feneció porque pretendía ignorar en absoluto el Estado. Crisis más cercanas como la de Lehman Brothers nos enseña que tampoco hay mercado sin Estado. No lo hay. Nos podemos quejar de las regulaciones, pero no podemos prescindir de ellas. Porque, por ejemplo, la crisis de Lehman sucedió porque ese sector de los fondos de inversión no tenía las regulaciones que tenía el sistema bancario. Por eso pudo hacer lo que quiso, generar la burbuja y poner al mundo en vilo. Entonces, regulaciones hay. Después uno puede, insisto, discutir la calidad. A ver, ahora en el fútbol se discute el tema del VAR, ¿no? Y estamos todos ante esa nueva gestualidad del árbitro que va, hace así, mira, señala la cancha, y dice, ¿qué cacho cobró? Todo fenómeno. Pero ¿qué está marcando? Es decir, che, vamos a aplicar más instrumentos y más herramientas para ver, digamos, que el juego responda a determinados patrones. Digo, pero es una regulación adicional. Entonces, me parece importante en este año, por lo que viene, por lo menos en determinados círculos pensarlo. Yo no albergo esperanzas en esto, y no porque particularmente crea que es una condición de la Argentina, sino porque es parte del juego electoral de las democracias occidentales, etc. Yo la verdad que no espero una campaña donde el debate vayan con 6, 7 tomos de planes quinquenales, de esto, del otro, que se haga, no pasa eso. En realidad los debates suelen ser cuestiones bastante pavotas y además, dicho sea de paso, como está a la vista, nadie se preocupa demasiado, digamos, de controlar, que es una cuestión genial, ¿no? Porque se instauró la obligación de debatir por ley. Pero después el debate puede decir lo que se te cante. No decir nada. Nada. No decir nada porque eso es decir la verdad. No, por supuesto.
No, lo cual es medio pavote, porque si no hay que debatir, es obligatorio debatir, y el que no quiere debatir, no debatir. Ahora vos vas, decís cualquier cosa y después, digamos, no hay contrato ahí. Entonces digo, bueno, sabemos que una elección más bien tiene que ver con determinadas ideas fuerzas, tiene que ver con determinadas cuestiones que anclan, por supuesto, siempre la política, pero en cuestiones emotivas también, en cuestiones de aceptación, pero también de rechazo, y eso construye identidades. Pero que los debates más finitos, más profundos, se dan en muchísimos otros ámbitos, gremiales, universitarios, de ONG, etcétera, etcétera, partidos, movimientos políticos, sociales, etcétera, pero que evidentemente tienen que ser dados. ¿Por qué? Y acá quiero anclar con algo más que dijo Eric. Yo creo que hay algo novedoso en esta elección. Hay muchas cosas novedosas, pero hay una cuestión novedosa estructural. Una que está muy repetida, pero no por eso deja de ser cierto, que cuando Mauricio Macri termine su presidencia el 10 de diciembre, va a ser desde 1983 la primera presidencia no peronista que termine. Me parece importante establecer el corte en 1983 porque algunos dicen ningún gobierno peronista terminó desde 1930 hasta que pero en 1930 no existía peronismo, digamos, qué sé yo, tampoco desde 1810 no terminaron los gobiernos, pero bueno, ¿no? Digo, parece una cuestión semántica, pero no lo es, digo, ¿no? Porque claro, desde 1810 ningún gobierno que no sea peronista, bueno, pues Mariano Moreno no peronista, Saavedra peronista. No, desde 1983 ningún gobierno no peronista terminó, y eso es cierto. Y yo agrego virtuoso. Supongamos que gana su reelección, bueno, eso ya sería doblemente novedoso. Pero supongamos que el peronismo, o que el Frente de Todos, gana esta elección, eso también sería novedoso. Ustedes me dirán, no, pero si el peronismo ganó elecciones. Sí, claro, pero ganaríamos elecciones en medio de una crisis económica machaza, pero no en medio de un derrumbe. Como pasó en 1989 y como pasó posteriormente al 2001. Y esto es todo un desafío, porque en realidad también corremos el riesgo, perdónenme acá, amigo, de que el derrumbe a nosotros, porque él dijo algo muy importante. Guarda, acá hay una crisis enorme y latente que no coincide en su estallido con el calendario electoral, en buena medida por la responsabilidad de la oposición, y esto hay que señalarlo. Y esto hay que señalarlo. Porque si el gobierno, que muchas veces señala que la oposición es irresponsable, etc., si la oposición hubiese querido jugar irresponsablemente, bastaba con cualquier tipo de declaración en febrero o marzo, cuando fue la nueva remesión cambiaria, para decir cualquier insinuación, y vamos a ver qué hacemos. Hay un proyecto de socialización de los medios. Bastaba con cualquier cosa así, como para que no se jugó a eso. Lo cual habla muy bien de la responsabilidad de la oposición. Hay que señalarlo. Ahora, eso no quiere decir, e insisto, que afortunadamente no coincida con el calendario electoral, que nosotros tengamos un horizonte despejado. Porque el horizonte es muy difícil para el año que viene, para los 4 años, pero básicamente para el año que viene. Porque juguemos con la ficción, me quedan 2 minutos, juguemos con la ficción, pero no tanto con la ficción, comparemos, yo creo que en Argentina los distintos problemas que tenemos es que muchas veces la dirigencia política interpreta y administra peor sus éxitos que sus fracasos. Por ejemplo, el presidente Macri interpretó que ganar la elección de medio término le habilitaba la posibilidad de tomar la iniciativa política en la forma de una llamada reforma previsional, que en realidad era la reforma, digamos, un cálculo de la jubilación, y esa situación le consumió capital político. 2 meses después de haber ganado la elección. 2 meses después de haber ganado la elección. En una reforma, insisto, que no quiero meterme en una discusión semántica, pero en una reforma que no satisfizo, obviamente, ni internamente, ni tampoco lo que le demandaban los sectores de afuera. Y si fuese el caso que el presidente fue
honesto intelectualmente cuando le dijo en el Congreso de la Lengua a Vargas Llosa que en el caso de ser reelecto se proponía hacer lo mismo pero más rápido, entonces uno tiene todo el derecho a preguntarse qué puede pasar con eso. Porque guarda que la democracia no es solamente un juego entre la legitimidad de origen, sino también con la legitimidad de ejercicio. Y por supuesto que vos tenés que mirar muy bien lo que pasa en el Congreso con la conformación de las cámaras, pero tenés que ver muy bien lo que pasa en las calles cuando vos elevás determinados proyectos. Probablemente un noruego se sorprenda que acá cuando se discute una cuestión previsional haya 400.000 personas en la calle, pero nosotros sabemos que no es sorpresa, que hay elementos que movilizan, como pasa con otras áreas del Estado, cuando se tocan determinadas cosas, movilizan. Entonces tenés que ver qué hacer con eso. Y a la vez, una eventual presidencia de Alberto Fernández también plantea decir, porque bueno, vos vas a tener que sentarte y ver qué haces con el Fondo Monetario Internacional, con la deuda, con los mercados. En síntesis, con el Estado no solo como realidad administrativa, sino fundamentalmente como una dimensión eminentemente política de una sociedad organizada. Entonces yo diría que, o espero, que este tipo de debates y de cuestiones de problematicidad no se den solamente en estos ámbitos, que está muy bien y por iniciativa de un sindicato que está mucho mejor, sino que también se dé en todos los ámbitos que se tiene que dar. Y el último comentario. Es cierto, un gobierno de CEO, como se dice, genera problemas, pero acá voy a decir algo que a lo mejor en una universidad, y yo durante 30 años fui profesor universitario, no suena bien, pero el problema no es solamente un gobierno, digamos, de gente que tiene la estructura del sector privado en la cabeza. El problema también es un gobierno de profesores universitarios sin ningún tipo de experiencia práctica. Ojo con esto. Y generalmente de las universidades de élite. Gente que, como diría Roberto Alt, se va a morir de un error de imprenta. Digo, porque esto tiene que ver, y ahora te prometo, Fernando, que termino, esto tiene que ver con esa diagonal necesaria que tiene que haber entre el pensamiento y la acción. Nosotros ahí tenemos un divorcio. Muchas veces los que hacen no piensan y los que piensan no hacen. Y es un quilombo eso. Porque los que piensan en nuestras universidades son formados como fiscales. Los tipos que se sientan y dicen, no, esto no está bien así. Yo lo aprendí de otra manera. Y si para hacer algo, le decís, bueno, involucrate, nada, pero yo para hacer las cosas así no las hago. Ok. Y después tenés los otros que dicen, hay que hacer. Y vos decís, pero ¿a dónde vamos? No sé. Hay que hacer. Y es un problemón. Porque ojo, que mejor que decir es hacer, fenómeno, pero paremos un poco la moto. Porque vos tenés que hacer dentro de un marco conceptual. Cuando Perón dijo mejor que decir es hacer, tenía un programa en la Argentina, un pensamiento en la Argentina. Porque si vos no tenés eso y hacés, sos Forrest Gump. ¿Ves? Claro, corres y sos una suerte de fronterizo que no tiene claro por qué hace las cosas. Y es un problema de unas dimensiones epopéicas con consecuencias severísimas. Hay que hacer cosas. Entonces se supone que tiene que ver, pido el bar por la jugada anterior, que tiene que ver con esta también mal encastramiento con la sociedad de la imagen. Entonces, hacer es responder a una supuesta demanda que se da a partir de los medios, las redes, etc. Y es un hacer absolutamente frívolo, vacío y sin... Es decir, es un típico pensamiento pre-renacentista. Carece de perspectiva. Y uno puede vivir sin perspectiva. Necesitas una perspectiva. Vuelvo al tema, necesitas un todo. Porque, viste, si no, nos perdemos. Nosotros necesitamos el esfuerzo de pensar para hacer del caos un cosmos. Si no, nos quedamos en el caos. Si no, cuando todos aquellos que hemos tenido responsabilidad, a veces pasa que vos te convertís en una máquina de hacer cosas y eso no tiene como una dirección y un sentido. Ayer justo veía... Me gustan mucho Los Simpsons, no sé si vieron la película de Los Simpsons, que es extraordinaria, y antes de poner el domo sobre Springfield, le llevan al presidente Schwarzenegger 6 propuestas. Y entonces él dice la tercera, y el asesor le dice,
pero no las leyó. Dice, a mí no me pagan para leer, me pagan para tomar decisiones. Y yo digo, no, te pagan también para leer. Muchas gracias. Gracias, Gustavo. Me quedó un concepto, me parece, digamos, vos dijiste no hay mercado sin Estado y también no hay Estado sin un concepto de nación. Digo, me parece que eso es lo que sintetiza esa lógica y cómo pensar un Estado mínimo con un 35% de pobreza en un país absolutamente endeudado, ¿no? Cómo pensar en esa lógica que pueda existir un Estado mínimo que no tome intervención en esas cosas. Bueno, cierra también mi amigo y secretario profesional del gremio, Omar Autón. Yo te presento, ¿hace falta? Abogado, vamos a presentarlo. Abogado recibido en la Universidad de Buenos Aires, fue representante del CONOSUR ante el Comité Mundial de la ICP, luego vicepresidente de ese organismo. Actualmente secretario profesional de la Seccional de Trabajadores Públicos Nacionales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, de la Unión del Personal Civil de la Nación y un amigo. Y él es hincha independiente. Sí. Cuando dije vino Marangoni, dijo, ¿Gustavo o el bueno? Dijo, no, vino Gustavo. No, en realidad dijo vino Marangoni, el mejor número 5, el número 5 del equipo campeón del mundo, sí, independiente. Esto termina mal. Regresamos con los campos, Marco, esto, se pudre todo, esta es la verdadera grieta, todo lo otro es secundario. Claro, vos hablabas de las tensiones de la cultura política. Bueno, el fútbol es eso. Ahora sí que estamos correctos. No tenés aguante. Vayan preparando las Hay que ver de qué club es el preguntitas presidente. rápidas, porque vamos a hacer un poquito más. Dale. A ver, primero que todo, buenas tardes a todas, a todos. La verdad, un placer estar en este panel. Cuando me toca ser el último en un panel, yo siempre digo que tiene algo de bueno ser el último, que es que los que hablaron antes a uno le van enmarcando más o menos para no hacerse un barullo de todo lo que se le ocurría que puede hablar antes, cuando ve la temática. Pero bueno, después de un panel como este no es tan fácil, se hace más difícil. Básicamente se hace difícil tratar de no caer en conceptos que ya se volcaron o tener algún tipo de originalidad. Cuando la gente de la SAP y de la UNSAM nos dijeron de tener este panel, se me ocurrió leer la convocatoria, y la convocatoria habla de la política en la incertidumbre, ¿no? Como nosotros tenemos una costumbre de utilizar los conceptos bastante a la ligera, se me ocurrió una cosa elemental, ir al diccionario y buscar la palabra incertidumbre. Y dice que es la falta de seguridad, de confianza o certeza que genera inquietud. Cuando lo leí dije, ¿la política en la incertidumbre o la política de la incertidumbre? Porque a veces la incertidumbre es el resultado, es el objetivo de una política también. Y entonces me ocurrió hacer un juego de preguntas y respuestas que voy a tratar de compartir con ustedes y espero no desmadrarme demasiado. También miraba el título de este panel, cuando hablamos de la reconstrucción del Estado de los servicios públicos de calidad, y acá voy a entrar ya en discusión con algunos compañeros del campo nacional y popular, que cuando uno dice servicios públicos de calidad o calidad de políticas públicas, ya no hay que hablar de esas cosas, ese es un concepto liberal. Lo importante no es la calidad, lo importante es el concepto político, la ideología de lo que llevan adelante las políticas de Estado. Yo no estoy de acuerdo. Por supuesto que lo que determina el camino político son las ideologías, pero luego las cosas se pueden hacer bien o mal. Y esto es otra cosa. ¿Por qué hablamos de la calidad de los servicios públicos? Y acá les voy a poner un poco en juego la experiencia que pude adquirir a través de mi participación en un sindicato global, en un sindicato como era la Internacional de Servicios Públicos. Porque los servicios públicos de calidad quiere decir que reúnen requisitos de universalidad, de accesibilidad,
Por lo tanto, se trata nada más ni nada menos que una política de inclusión social y de redistribución de la riqueza. Y yo me permito dar algunos ejemplos que se me ocurrieron así muy rápidamente, muy brutales, de lo que podría ser una política pública de calidad si se llevara a cabo. Qué sé yo, y algunos de ellos muchas veces meneados. El saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, por ejemplo. La extensión de la red de agua corriente, alcantarillado y cloacas a todo el conurbano. Recuperar el sistema de salud pública, los hospitales de los municipios, los centros de salud. Digo, esto uno dice, bueno, sí, claro, eso le parece bien a todo, pero eso no funciona, estamos ya en el siglo XXI y no hay que alejarse demasiado de esta capital federal o ciudad autónoma de Buenos Aires para saber que hay amplias comunidades que no tienen agua corriente, que todavía los baños van a un pozo que se hace en el propio terreno donde viven, que no tienen gas natural, que recurren a garrafas. Por lo tanto, una política de servicios públicos de calidad es indudablemente una política de inclusión social y de redistribución de la riqueza. Y acá quiero traer una segunda discusión. En algún momento nos dijeron, estas políticas encaradas desde el Estado terminaron siendo deficitarias, las empresas no funcionaban, tenemos que incorporar la iniciativa privada para garantizar un manejo más eficiente de los recursos y van a brindar mejores servicios. Y de eso ya pasaron más de 25 años, y acá quiero dejar planteada una segunda pregunta. ¿No le parece que ha llegado el momento donde dentro de los debates de los que aquí se habló, incorporemos el concepto de debatir si funcionó esta idea de la privatización de los servicios públicos? Yo no voy a adelantar opiniones, pero acá voy a tratar de ser... No voy a decirles no funcionó o sí funcionó. Lo que digo es, ¿no les parece que llegó la hora de debatirlo? Porque nadie lo está analizando. Analizamos si los subsidios, analizamos si los aumentos que se dieron al servicio de electricidad, de gas, etc. Ahora yo pregunto, ¿la generación, distribución y distribución domiciliaria del servicio de electricidad, del servicio de gas en manos privadas, funcionó? Porque, por ejemplo, el agua no funcionó. El agua, lo que hoy es AISA, la empresa de la administración de agua y servicios de saneamiento, estuvo en manos de Suez, una de las principales multinacionales de servicios de distribución de agua, y no funcionó. No funcionó. Hubo que recuperarla para el Estado para que pudiera dar servicios y de alguna manera no está atado de pies y manos al concepto de solamente le vamos a dar servicios que lo puedo pagar. Entonces ustedes quizás digan, bueno, pero este quiere volver con lo que pasaba en la década del 80, con lo que nos dicen, este es otro, el tema de los relatos, que acá quedó bastante dicho, o sea, damos por sentado cosas como que son así, porque los medios de comunicación, porque algunos dirigentes políticos, porque algunos profesores universitarios nos dicen que es así, pero resulta que no es así. Entonces nos van a decir, ¿qué querés? Ir a contramano de la historia, hay que entrar en el mundo es así, es falso, en el mundo no es así. Miren, yo les voy a dar algún dato nada más. Entre el año 2000 y el 2017, 55 países del mundo han llevado a cabo procesos de reestatización de los servicios públicos que habían sido privatizados. Y ustedes van a decir, sí, seguramente fueron Zambia, Gabón, perdónenme, no son países populistas ni cosas por el estilo. Alemania reestatizó 348 servicios públicos, entre ellos la red de electricidad y energía en general. Francia, 152 reestatizaciones. Comenzó con la emblemática red de agua y alcantarillado de París, que estaba en manos de Suez, y ahora está en manos del municipio, y siguió con los servicios de saneamiento, transporte. Estados Unidos tuvo 67 procesos de reestatización. Florida, Texas, Nueva York, Indiana reestatizaron sus servicios de agua y energía. El Reino Unido tuvo 65 reestatizaciones, por ejemplo el servicio de transporte de Londres. ¿Saben cuál fue la causa de estas reestatizaciones? En casi todas. Se la voy a leer porque no quiero equivocarme. Se priorizó el lucro sobre la calidad de los servicios, que los mismos eran muy caros y de mala calidad. ¿Les suena conocido? Entonces digo, no es verdad
que el mundo marcha hacia que todo sea privado. Tampoco es verdad que el mundo marcha hacia que todo sea estatal. El mundo marcha hacia tener políticas públicas claras que aprovechen las cualidades que tengan que aprovechar con el objetivo de tener servicios públicos de calidad, universales, accesibles y que de alguna manera permitan esta reinserción social, esta redistribución de la riqueza que significa acceder a las mínimas condiciones como tener salud, como poder encender una luz y o poder encender un aire acondicionado y que no nos digan ustedes vivieron equivocados. Ustedes se creían que cualquiera puede tener un celular o un aire acondicionado. No es así. Bueno, debería ser así. ¿Saben una cosa? En Inglaterra se creó un concepto que ellos llaman de pobreza energética, y es una variable que toman para medir realmente el crecimiento o no de la pobreza o de la marginalidad, y es el acceso a los servicios distintos de servicios de energía. Miren si lo aplicamos acá. Planteo esto porque, bueno, es una de las cuestiones que estamos hablando, y cuando hablamos de... Acá se habló bastante quizás del concepto de reconstruir el Estado, y entonces digo, vamos a... La pregunta es, ¿cómo se reconstruye un Estado? A ver, ¿qué calidades le pedimos a ese Estado? O sea, un Estado fuerte, moderno, eficaz, transparente. Esta discusión es una discusión que debemos dar, ¿no? Si nos creemos que esa es la discusión que se da, cuando de esto se habla, en Intratables, en Confantino, cuando un imbécil como Milei sale a hablar del liberalismo libertario y que se va a ir a 500 kilómetros para no votar, me parece sinceramente que estamos comprando otra vez los espejitos de colores como en la época de la conquista de América. Yo creo que en lo personal, y algo parecido aquí ya se dijo, que el socialismo en los términos que Marx pudo haber hablado, en realidad nunca existió en la realidad. Lo que existieron fueron formas de capitalismo de Estado con algunas variables. Ahora, el Estado, el libre mercado absoluto tampoco existió nunca en ninguna parte del mundo. Nunca. No hay ningún país, ninguna gran potencia que haya llegado a hacerlo, o ahora no gran potencia, pero país desarrollado, sin una fuertísima intervención del Estado. Más allá de la anécdota histórica de la visita de Ulysses Grant a Inglaterra, cuando los ingleses le reprochan que Estados Unidos era muy cerrado, muy proteccionista, y Grant le contesta, no se hagan problema, cuando nosotros seamos fuertes y potencia como ustedes, vamos a ser tan abiertos y tan librecambistas como ustedes. Vayan a Corea del Sur y investiguen cómo llegó Corea del Sur a ser un país desarrollado. Debe ser uno de los países que ha tenido mayor intervención y mayor presencia del Estado en su desarrollo. Ahora digo, vamos a suponer que coincidimos en las respuestas a estos dos temas. Decimos, sí, también, todos queremos servicios públicos de calidad, todos queremos que tengan las características que aquí hemos dicho, todos queremos un Estado fuerte, moderno, eficaz. No existe, solamente en un Estado, solamente en un país que desarrolle todas sus potencialidades puede existir el famoso emprendedurismo del que nos hablan los CEOs. Porque yo les pregunto a ustedes deben haber visto muchas series o miniseries o programas donde ven cómo aparecieron tipos desde Silicon Valley produciendo los grandes emprendimientos en materia de desarrollo de informática, la computación. ¿Ustedes creen que Silicon Valley hubiera existido sin el proyecto de la Guerra de las Galaxias de Reagan y la carrera espacial? El desarrollo científico-tecnológico de los Estados Unidos se hizo a la luz de dos elementos: el complejo militar industrial y el complejo de la carrera espacial, etcétera, etcétera, donde todo lo que allí se generó, hoy lo que vemos son desarrollos generados en esos tiempos, en todo lo que estamos viendo. Por lo tanto, digo, no sigamos comprando espejitos de colores, pero quiero retomar lo que les estaba diciendo. Vamos a suponer que coincidimos en eso, en tener este tipo de servicios públicos, en tener un Estado que tenga todas estas características. Acá viene otra pregunta. Ayer en un organismo público surgió este tema y lo estábamos charlando. Esos dos linajes de los que hablaba Gustavo, esas dos líneas de pensamiento que están, quizás si nosotros los interpelamos sobre estos aspectos, nos van a tener discursos o respuestas diferentes. Ahora, si nosotros le preguntamos, bueno, está todo bien. Ahora, ¿qué perfil interno tiene que tener ese Estado y esa administración pública para poder hacer esas dos cosas, esos dos modelos de los que estamos hablando?
Y lamentablemente yo creo que ahí van a empezar a aparecer esos famosos CRI, o plataformas políticas donde cuando dicen el Estado de Administración Pública son 3 renglones. Y dicen, un Estado fuerte, moderno, profesional, con y nada más. Son esas cosas que todos las decimos porque sabemos que todo el mundo va a estar de acuerdo. No avanzamos más porque ahí empiezan las diferencias. Y yo sobre esto quiero plantear 3 temas. Algunos de ellos sé que son medio irritantes, pero creo que los tenemos que hablar. Yo creo que el espectro político argentino en muchos aspectos sigue adoleciendo de 3 vicios, algunos más viejos y otros más nuevos, pero que son comunes y lamentablemente, se los quiero decir, son bastante comunes a todos los países de América Latina. El primero es lo que en Estados Unidos llamaron el patrimonialismo. Ellos a principios del siglo XIX incluso sancionaron leyes para terminar, que es el concepto de el partido político que gana las elecciones tiene derecho a cubrir todos los puestos del Estado, a nombrar a todos los cargos del Estado con distintos argumentos, garantizarse la lealtad a la política, las lealtades personales, el ministro quiere tener gente de confianza, etcétera, etcétera, etcétera. Llegamos hasta el punto que hasta el último empleado, hoy pasa en muchos países de América Latina, que cuando un gobierno asume, despide a la totalidad de los empleados públicos, ¿no? No es un disparate, no lo digo en sentido figurativo, lo digo en términos exactos. E incorpora toda otra cantidad de personal que son de su pertenencia política. ¿Alguien imagina que puede haber una sostenibilidad en el tiempo de cualquier política pública, aún en aquellos terrenos donde desde el liberalismo más absoluto, etcétera, todos dicen, bueno, sí que se metan nada más que en salud, educación y seguridad, aunque sea en esas, con un Estado de estas características? El segundo es la corrupción. Y vamos a hablar en serio. Miren, Fernando, esto que voy a contar me lo escuchó contar varias veces. Hace 2 años estaba en San Pablo. Yo tenía que llevar a Ginebra a una reunión de la Internacional de Servicios Públicos un concepto, una idea de los 5 temas fundamentales que los países de América consideraban como centrales, como fundamentales a raíz de, digamos, que generaban las situaciones políticas que se atravesaban desde los servicios públicos del Estado. Entonces empezaron a hablar los mexicanos, los dominicanos, los brasileños, y nosotros tratábamos de más o menos irlo sintetizando, y la cosa fue algo así. Lo primero era la pérdida de una identidad ideológica visible en los partidos políticos y en los dirigentes políticos. Y decía, uno escuchaba los discursos de uno y de otro y era muy difícil diferenciar el que era de derecha y el que era de izquierda, porque todos decían lo mismo. Eso generaba una cierta pérdida de confianza en las identidades políticas, porque además pasaba algo que aquí también se dijo. Uno que había sido candidato a presidente de un partido, en las elecciones siguientes era candidato a presidente del partido opositor, era una alianza con un sector desprendido del partido que había sido opositor hasta ese momento. O se daba el otro fenómeno que es, los del partido que perdían las elecciones salían del Estado, armaban consultoras, armaban ONGs, opinaban del Estado, etcétera, etcétera, y después volvían al Estado ya como representantes de esas ONGs y no de los partidos políticos de los que provenían. El otro era la corrupción, ya no como un fenómeno de enriquecimiento individual de un político, sino como un sistema en sí mismo de financiamiento de la acción política. Y acá tuvimos una discusión, me acuerdo en ese momento con los compañeros de Brasil. Estaba en pleno, había pasado el famoso lavallato y estaba el tema Odebrecht dando vuelta. Entonces los compañeros brasileños decían, lo que pasa es que el tema de la corrupción es la bandera de la que se apoderó de la derecha para destruir los gobiernos populares. Entonces con esa dosis de maldad que a veces tenemos, cuando terminamos de decirme eso, yo lo miré y decía, está bien, ahora pregunto, ¿chorearon o no? No, eso no, el problema es que es una bandera política, la derecha y el poder mediático. Está bien, pregunta, ¿chorearon o no? Y entonces terminaron diciendo, bueno, pues ¿sabes lo que pasa? Que a veces cuando llegan al gobierno son muchachos, son compañeros que vienen de la situación, son trabajadores y bueno, llegan acá y están las tentaciones. Entonces chorearon. Pero
Entonces nos decía, pero lo que pasa es que Brasil estaba institucionalizado. Todos los partidos políticos financiaban su accionar a partir de los aportes que hacían las empresas contratistas de obra pública. Muchachos, está todo bien, la derecha lo usa como bandera. Ahora nosotros no vamos a decir nada del tema. No debería ser un concepto sobre el cual tendríamos que dar un debate. Yo no me baño en agua bendita, se los aclaro. Pero digo, ¿no le parece que deberíamos dar un debate? Porque si resulta ser que se pueden llevar cargados un gobierno tras otro de América Latina con la misma cosa, es porque alguna macana estamos haciendo. Tenemos un defecto en política que es ver todas las cosas por las cuales el enemigo hizo tal cosa y criticar todo lo que hizo. Ahora ninguno empieza por decir nosotros metimos la pata y nos equivocamos en esto, esto y aquello. Nadie hace autocrítica. Nadie. Entonces digo, me parece que lo tenemos que analizar. Y el otro es utilizar el Estado como fuente de trabajo rentado para la militancia. Que yo no digo que no está bien que algún compañero. Ahora, que nos tengamos que aferrar al gobierno, porque si perdemos las elecciones, nuestra militancia se queda sin laburo y se queda sin ingresos y entonces la política pasa a ser un empleo. Yo les pregunto, ¿vamos bien? ¿Ustedes creen que el concepto político tan en boga? Una vez lo charlamos con Fernando, estábamos en la facultad en unas elecciones y analizamos el discurso. Entonces uno decía, voy a hacer nombres, justo en ese momento se había producido la designación de Pichetto como candidato a vicepresidente. Entonces algunos compañeros decían, bueno, está bien, Omar, es cierto, la verdad que es una macana, nos deja mal parados, pero uno tiene que entenderlo. Si él ya no iba a ser más senador, él tiene que pensar en sus intereses. A él no le convenía quedar afuera. Y yo les pregunto una cosa, y discúlpenme, por eso soy un ingenuo de cuarta. Yo soy grande, yo me metí en la política en los años 70, en ese entonces uno no entraba en la política para poder satisfacer sus intereses personales o para defender sus necesidades. Uno lo hacía pensando en los intereses de un sector del pueblo. Uno tenía el idealismo de sentir que podía vivir mejor en conjunto con todo un pueblo que vivía mejor, no que yo tengo que vivir mejor o que los demás se jodan. Entonces digo, me parece que son debates que tenemos que dar, porque si no, en las formas vamos a ser muy diferentes como conceptualizamos el Estado, pero después cuando lo tenemos que gestionar terminamos haciendo lo mismo, nos termina pasando este tipo de cosas. No quiero dejar pasar, acá también se dijo, y yo lo mencioné también, que la calidad de los debates. O cómo nosotros compramos frases, consignas, definiciones y decimos es así. Y si ustedes me permiten, voy a hacer un pequeño ejercicio de tratar de desmentir algunas de esas cosas que seguramente ustedes escuchan todos los días en los medios de comunicación y que tienen que ver, están directamente vinculados al tema de las políticas públicas. Por ejemplo, voy a empezar por una que todos se van a reír porque es la más común. El presidente dice, tenemos 70 años de decadencia. Y dice, después ya fue más claro, dijo, bueno, 70 años del peronismo, más allá que se aclaró muy bien acá, que hay cosas que no son posibles. Pero yo quiero simplemente recurrir a unos números. Se me ocurrió agarrar y buscar años, y resulta que entre 1946 y 2019 hubo 34 años de gobierno peronista, un 47%. O sea, no es que hubo 70 años de gobierno peronista. Y dentro de esos 34 años hubo 10 años, en la década del 90, donde el gobierno peronista de turno llevó adelante todas las reformas de mercado que plantean los que supuestamente no son populistas. Por tanto, las épocas de populismo en la República Argentina son 25 años sobre 73. Basta con hacer una cuenta, agarrar un librito más o menos que tira los gobiernos, y ya es una cuestión que ni siquiera vale la pena seguirla discutiendo. Segunda, esta sí la repetimos todo muy común. Y las voy a decir en conjunto. Argentina es un país agroexportador, producimos alimentos para 400 millones de habitantes. Macanas. Argentina hace muchos años que no es un país productor de alimentos. Argentina es un país productor de oleaginosas, que es otra cosa. Y Argentina, la incidencia de las exportaciones agropecuarias en el Producto Bruto Interno son del 10%. En el PBI, solo el 10% es un producto
agropecuario. Y además es un sector no generador de empleo. Cuando yo les digo que esta mentira además viene atada con otras muchas cosas, quiero ir también a la famosa anécdota de los tratados de libre comercio. Yo no creo en el libre comercio. El libre comercio no existe. Y si quieren, si lo encuentro por acá les voy a dar un dato. Miren, el libre comercio, del 2008 a la fecha, los países adoptaron 6.720 medidas proteccionistas y 2.400 de liberalización de mercados. ¿Quién va a la cabeza de las medidas proteccionistas? Los Estados Unidos de Norteamérica. Y la Unión Europea en su conjunto adoptó 3.696 medidas de corte proteccionista. Entonces, ¿de qué libre comercio me están hablando? Sin hablar de la reacción que tuvo el sector agropecuario de Francia ante el Tratado de Libre Comercio. Cuando se hizo la reunión de la OCDE, y ya en ese momento se quiso firmar el acuerdo, casualmente me había tocado estar en Francia y Fernando también había estado un poco antes o un poco después que yo. Y nos matábamos de la risa porque decíamos, pero no hace falta que le pregunten al canciller. Si nos preguntaban a nosotros, ya le podíamos decir que Francia no iba a querer firmar porque habíamos visto lo que significa ese sector, digamos, agropecuario francés, además como un equilibrador social frente a los conflictos que se daban en los grandes centros urbanos. ¿Ustedes se creen que Macron va a arriesgar eso por un acuerdo de libre comercio con nosotros? Que además, quiero decir, en ese momento, reconocido inclusive por la Cancillería Argentina, la ventaja que iba a tener Argentina con ese acuerdo de libre comercio, el Mercosur en su conjunto, le iba a exportar anualmente a la Unión Europea 70.000 toneladas de carne, repartidas entre los 4 países. Por eso nosotros dijimos que es el tratado Roca-Ranciman del siglo XXI, porque el otro también lo firmamos para exportar carne. Pero bueno, cuando le digo que no somos países productores de alimentos, les quiero decir que aunque ustedes se asombren, hoy Francia, Irlanda o Polonia producen carne de mejor calidad que la Argentina. Y que Rusia está trabajando hace 10 años en producir carne y alimentos libres de agrotóxicos y de transgénicos, porque el cálculo que han hecho los rusos es que de acá a 20 años la mayor demanda de alimentos en el mundo va a venir con este tipo de alimentos y no con lo que estamos exportando. Sin menoscabo de decir que nuestro principal factor de exportación, que es la soja, en Europa está prohibido el consumo de cualquier producto alimenticio que tenga elementos transgénicos o soja transgénica de por medio, así que no sé cómo lo vamos a vender. Digo, nos dice, hay que abrirse. Además tenemos que abrirnos comercialmente porque nuestro comercio exterior con Europa también es mentira. Miren, el principal comprador de granos de Argentina es Brasil. 5,7 millones de toneladas. El segundo, Vietnam, 4,4 millones. Si le sumamos a estos dos, Egipto, Argelia y China, es más del 51% de las exportaciones totales de granos de la República Argentina. En soja, China compra el 96% del poroto despachado. En trigo, el 44% va a Brasil. En maíz, Vietnam, Argelia, Egipto, Malasia y Arabia Saudita compran el 63% del cereal exportado para Argentina. Me pregunto, díganme por qué motivo es tan vital para las exportaciones agropecuarias argentinas el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea, cuando no es a la Unión Europea la que le estamos vendiendo. ¿Quieren seguir analizando algunas falacias? Nos gusta mucho hablar que Argentina hasta 1910 era un país próspero, la tercera o cuarta economía del mundo, que teníamos un Producto Bruto Interno superior al de Estados Unidos y Australia, y que después, a raíz del populismo peronista, esto se terminó y se fue a Alemania. Bueno, esto también es falso. Miren, es cierto, hasta 1910 el PBI de Argentina era superior al de Estados Unidos y Australia, pero en 1940, todavía faltaban 3 años para el golpe de junio y otros 3 años más para que Perón asumiera. Ya
el Producto Bruto Interno de Argentina equivalía al 70% del de Australia. O sea, ya no lo superaba, ya era un 70% del Producto Bruto de Australia. En ese momento ya Alejandro Bunge les decía a la oligarquía argentina: vayan buscando alguna otra fórmula porque esto es un modelo agotado. 1940. La aparición del peronismo, que terminó con esta Arcadia agropecuaria que nos venden, provocó que desde el 1946 hasta 1976 el Producto Bruto argentino se mantuviera en un 70% del de Australia. Y estamos hablando de un momento de un gran desarrollo de Europa y todos estos países. Argentina se mantuvo, no declinó, no decayó. Digamos, ¿dónde se produce la catástrofe? Desde fines de la década del 70. Si ustedes lo quieren vincular con un año en particular. De tal manera que de ese 70% del PBI australiano que éramos hasta 1974-75, pasamos a bajar sustantivamente a un 47% del PBI en 1989, y luego bajamos aún más, a un 32% más o menos, después de la crisis del 2009. Por lo tanto, la declinación de la Argentina comenzó allá por 1930, por eso Bunge les decía: ojo que esto ya no funciona y esto se va al demonio, hay que buscar una alternativa. El peronismo logró que no siguiera la decadencia, sino que de alguna manera se progresara, porque mantener un 70% de relación con el Producto Bruto australiano significa haber mantenido los mismos niveles de crecimiento de Australia durante todos esos años, si no, no hubiéramos podido mantener la relación. Los mismos niveles de crecimiento de Australia, entre 1946 y 1976. Y después declina cuando aparece la dictadura y todo lo que ustedes ya conocen en los años posteriores. Y yo quiero hacer también otra reflexión sobre algo que aquí se dijo, otra frase muy instalada: yo que trabajo y pago mis impuestos, y con mis impuestos mantenemos un montón de vagos que no quieren trabajar. Esta es otra falacia que está altamente demostrada. Ustedes se habrán enterado de cuando decían las mujeres que tienen muchos hijos para cobrar la asignación universal por hijo, luego se demostró que las mujeres que percibían la UH y que tenían más de 2 hijos eran el 10% de las que la percibían. Los delincuentes son la inmigración peruana, paraguaya que viene. El estudio de la Corte Suprema de Justicia revela que la cantidad de extranjeros latinoamericanos detenidos por delitos contra las personas o por delitos con violencia no llegan al 9%. Y si lo quieren el dato, los que le hablan de bajar la edad de imputabilidad a los 16 años, los delitos cometidos por menores de 16 años no llegan al 5% de los que se producen. Pero bueno, digo, ¿por qué les tiro estos datos? Porque cuando hablamos de tener debates, cuando hablamos de que existen dos cosmovisiones acerca de la nación, del Estado, del rol de los distintos sectores de la sociedad, estamos hablando de una discusión muy seria. Y si nosotros dejamos que los temas nos sigan instalando, y no tengo nada personal contra ellos, pero los programas que hoy pululan en los medios de comunicación masiva, esos con los que después de elaborar 10 o 12 horas llegamos a nuestra casa, nos sentamos y nos imbecilizamos mirando cómo el intratable se grita uno por sobre el otro, y mezclamos una vedette que dejó a su marido con un jugador de fútbol que perdió a su novia, que se fue con el director técnico del equipo, y de en medio de todo eso nos dicen además que el Fondo Monetario nos permitió, nos habilitó una nueva cuota del dinero que nos está dando, y el 73% de la guita que entró del Fondo Monetario, los últimos 3 liberalidades que tuvo de cedernos, el 73% ya se fue del país de nuevo. O sea, nos endeudamos y el dinero pasa de largo, como ni siquiera por una ventanilla que deja algo. Yo lo que quiero es que reflexionemos sobre la necesariedad de provocar los debates, de ser iconoclastas, de tratar de tener el coraje de autocuestionarnos, de revisar las cosas que hemos hecho, de revisar las cosas que hemos hecho mal, de asumirlas públicamente. Ayer lo dijimos también en esta reunión que tuvimos con estos compañeros: yo soy peronista. Por lo tanto, el gobierno que gobernó la Argentina entre 2003 y 2015 es mi gobierno.
Y yo soy un dirigente sindical de los empleados públicos. Y cuando les tengo que decir públicamente que después de haber gobernado 12 años y haber sido nosotros quienes acompañamos ese gobierno, le entregamos el gobierno a los CIOs, con 20.000 trabajadores de planta permanente y con todas las garantías de la Constitución Nacional y 60.000 trabajadores bajo formas de contratos anuales. Con lo cual, díganme ustedes qué independencia de criterio existe en un trabajador que sabe que en la medida que no atienda y aplique la obediencia debida a las órdenes de su jefe a fin de año no le renueva el contrato. Y a eso agréguenle 30.000 trabajadores contratados bajo la forma del monotributo por convenios con universidades. Y a eso agréguenle 3.000 cargos de conducción de direcciones nacionales, generales o simples de todo el Estado, que no estaba ninguna cubierta por concursos, sino por designaciones transitorias, como decía Alberto recién, en muchos casos además diciendo que por vía de excepción no se le requerían los requisitos de idoneidad y de capacitación que estaban establecidos en las normas. Eso lo hicimos nosotros, y yo como peronista y como dirigente me siento vergüenza que lo hayamos hecho. No puede volver a pasarnos, porque esa es parte de nuestra responsabilidad en que tengamos hoy el gobierno que tenemos. Y si como dirigentes no nos hacemos cargo de eso, porque después decimos, no, lo que pasa es que la gente no acompañó. No le echemos la culpa siempre a los que tienen menos posibilidad de dar la pelea contra eso. Si somos dirigentes y nos gusta ser dirigentes para tener un cargo, para ocupar un lugar, hagámonos responsables después también como dirigentes de las macanas que hemos hecho. Porque si no, a la hora de tener el cargo es por nuestro mérito, y a la hora de que se hacen las macanas es porque la gente no nos acompaña. Entonces digo, me parece que eso... Pero en este debate tenemos que cuestionar a todo el mundo, también a los empresarios. También a los empresarios. No puedo aceptar que el empresario argentino sea ese que ha salido últimamente a los medios, los Ratazzi y compañía. Ratazzi, un mamarracho impresentable que en la década del 70 era un mantenido del dueño de la Fiat, de Agnelli, que venía acá a correr carreras de autos, corría en el autódromo, en la categoría Sport prototipos, además se lo digo, se lo cuento. Y ahora es un CEO de la empresa automotriz, o otros que han estado pululando por ahí. Hay miles de empresarios de pequeñas y medianas industrias que están tratando de sobrevivir como pueden, inclusive en muchos casos tratando de no despedir a sus trabajadores. A esos tenemos que convocarlos y con eso tiene que ser parte de los debates. Pero también tiene que ser parte de la universidad, las universidades públicas. Porque es muy cierto, Gustavo, esa idea de nosotros la tenemos muy clara, pero no nos queremos mezclar porque la verdad... Porque yo les acabo de dar unos datos sobre el tema de comercio exterior, producción agropecuaria. ¿Saben cuánto tardé en conseguirlo? Una tarde. Yo pregunto, ¿dónde están los espacios de pensamiento y reflexión, las escuelas de gobierno, los ámbitos universitarios, los profesionales que discuten estas cosas como para poner en el conocimiento del pueblo argentino este tipo de información y este tipo de respuestas a las mentiras que nos instalan a través de los medios? Que se bajen del parnaso de ser los intelectuales formados y con mucho título, y que de alguna vez y de una vez por todas empiecen a dar respuesta, porque los profesionales que egresamos de las universidades públicas somos el resultado del esfuerzo y del laburo de millones de argentinos que son los que solventan esas universidades públicas. Terminemos con la hora de reclamarle al Estado y al país a ver cuándo nos va a dar bola a los profesionales y a los individuales, y empecemos a pensar cuándo los profesionales y los intelectuales le van a dar bola al país y van a estar a la altura de la demanda que ese país está esperando de ellos para que aporten a la construcción de un cambio real, para que de una vez por todas esa incertidumbre que dijimos genera inquietud se transforme en una incertidumbre que genera esperanza. Gracias.